Hola, bienvenidos a todos. Bueno, hoy os traigo un vídeo que me han pedido porque me dijeron que a ver si podía hacer un vídeo de cómo medir con este aparato con un poco de seguridad. ¿Dónde vas? ¿Has terminado de ver el vídeo? Mi pelota. La pelota, que te vaya a ver el vídeo, hombre, que está muy interesante. Da un poco de miedo quemarlo, estropearlo o hacerte daño tú, ¿no? Entonces, bueno, pues he decidido hacer un vídeo, me ha parecido interesante y digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo. Así que, bueno, lo que voy a hacer es dividirlo en tres partes, ¿vale? Por un lado voy a contar un poco cuatro consejos, porque yo no soy ningún experto en esto. Todo lo que sé es un poco, bueno, algo que estudié y después la experiencia de la vida, ¿no? Y la experiencia que me ha dado el abrir cosas, desmontar y desguazar cosas. Entonces, pues bueno, pues voy a contaros un poco unos consejillos que yo haría antes de empezar. ¿Vale? Después quería contar un poco seguridad para medir cosas que estén enchufadas, ¿vale? Con voltaje. Y después unos consejos de cuando medimos una placa que esté sin alimentación, ¿vale? Pero que tendríamos que tener un poco en cuenta por si acaso quemamos el aparato, ¿vale? O nos hacemos daño a nosotros, o simplemente el qué podemos medir y qué no en una placa que esté con los componentes soldados. Y bueno, pues ese sería nuestro vídeo, así que empezamos. Pues vamos un poco con los consejos. Son cuatro cosas, os va a parecer una bobada, pero muchas veces se nos olvida y la verdad que es muy importante. Y lo primero que yo diría es leerte las instrucciones de lo que vayas a utilizar, ¿vale? Si voy a utilizar este aparato, pues me tengo que leer un poco las instrucciones y tener muy claro qué puedo y no puedo hacer con este aparato, ¿vale? En este caso, por ejemplo, bueno, pues acordaros de que la K, la A y la A no la puedo utilizar para medir componentes, es solo para diodos Zener y cosas porque van alimentados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me dice el límite de voltaje del aparato para medir voltios, ¿vale? En continua, que me dice 16 voltios. Bien, por aquí, bueno, me dice que use la punta de prueba 1.10, eso ya hablaremos después. Y bueno, pues si voy aquí a las especificaciones del aparato, pues bueno, me dice varias cosas. Por ejemplo, bueno, pues que máximo 200 kHz, ¿vale? Si mido más de eso, pues lógicamente me va a dar cosas raras, no me va a dar una buena medida. Y esto que es muy importante, me dice que con la punta 1.1, ¿vale? Máximo 80 voltios de pico a pico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene como máximo 40 voltios en positivo y 40 en negativo. Por lo tanto, el voltaje máximo como osciloscopio que mide esto serían 40 voltios, ¿vale? Yo no me acercaría a ese valor tampoco, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que ese es el rango máximo que nos da, 40 voltios. Bien, bueno, lo demás por aquí, pues bueno, pues leerlo vale y tenerlo en claro, todo lo que puede hacer y no hacer este aparato, pero sobre todo los límites de voltaje es muy importante, ¿vale? El saberlo. Bueno, pues eso sería uno de mis consejos, ¿vale? Leeros las instrucciones, ver las cosas y saber qué es lo que tenéis, ¿vale? Segunda cosa y muy importante para mí es tener el espacio limpio, ¿vale? Y recogido, o sea, no dejéis por aquí la herramienta, no dejéis todo tirado, ¿vale? Si puedo, tenerlo despejado y con las cosas que voy a utilizar, ¿bien? Que yo saco un destornillador porque voy a quitar un tornillo, bueno, pues si puedo ese destornillador no lo dejo por aquí encima, ¿vale? Lo cojo y lo vuelvo al sitio y así una cosa menos. Bien, también tengo, pues yo utilizo, por ejemplo, estos boles para cuando voy desmontando cosas, ¿vale? Lo voy echando ahí y lo voy apartando y así lo tengo ordenado. Y no lo tengo por aquí tirado, que al final lo único que puede provocar es que me haga un cortocircuito en la placa o me corte o me haga daño con ello. Bien. Y también para los tornillos. Yo para los tornillos utilizo, por ejemplo, estas cosas. Bueno, tengo más cajas y cosas por ahí. Y es bastante cómodo el, pues eso, ¿no? El no dejar los tornillos por encima de la mesa, que después les das un golpe, pierdes uno y ya se fastidió. No. Los tienes ordenados, los vas quitando, los vas dejando en un bol pequeñito. Y si puedes tener varios, porque así voy quitando los de fuera, los dejo aquí. Quito los interiores, los dejo aquí. Quito los siguientes, ¿vale? Y así una vez al montarlo, vuelvo otra vez hacia atrás y así no pierdo, no sé qué tornillos no eran, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo también, bueno, lo que hago suele ser grabarlo también, porque así si desmonto algo que nunca he desmontado, cuando lo vuelvo a montar, si tengo alguna duda, pues voy a la grabación y así, bueno, pues me evito problemas, ¿no? Pues esto de los tornillos, la verdad que es muy cómodo, ¿vale? El tenerlo ahí. Entonces la mesa despejada, ordenada, sin nada metálico por aquí, porque si voy a poner una placa encima y meto algo de metálico abajo, pues puedo tener un cortocircuito, ¿vale? Y bueno, el último consejo que os daría es paciencia. Hay que tener bastante paciencia, con tranquilidad, ¿vale? Nunca forzar las cosas, siempre intentar ahí
con un poco de cuidado. Si no sé cómo desmontar algo, pues intento en YouTube a ver si hago un vídeo, y si no hay nada, pues le empiezo a dar vueltas hasta que al final intente desmontarlo, pero con mucho cuidado, porque rompo algo y entonces ya se acabó, a tirar, ¿vale? Y bueno, otro consejo es si se te empieza a complicar y te empiezas a agobiar demasiado, es casi preferible dejarlo, te vas y al día siguiente vuelves y vuelves mucho más tranquilo y no te alborotas y se acabó, ¿vale? Entonces es preferible dejarlo e irte. Bien, bueno, pues eso serían unos consejos muy básicos, muy tontos, pero que es bastante importante seguirlos. Bien, vamos a seguir. Bueno, pues el primer paso que vamos a hacer es medir una placa alimentada, ¿vale? Eh, ¿Consejos para medir una placa alimentada? Bueno, volvemos a lo mismo. Mesa ordenada, nada de metal por aquí cerca, porque si queda algo por debajo, yo alimento la placa y me puede dar un chispazo, una descarga, ¿vale? Después mucho ojo, por ejemplo esta placa es una placa de un televisor y tiene esta parte de aquí, vemos la línea esa que me está diciendo que cuidadito que ahí hay, ¿vale? Tensiones altas. ¿Vale? Tenemos 220 y por aquí, por ejemplo, este condensador es de 450 voltios, pero seguramente esté cargado a 300 voltios de continua. Si yo toco ahora esas patillas, ¿vale? Chispazo que me da. Entonces, mucho ojito, sobre todo, ¿vale? Con esa zona de ahí para adentro, mucho ojo con lo que tocamos. Por lo tanto, mucha seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a medir quizás la tensión más complicada o más peligrosa que tenemos aquí, que serían los 220 voltios de alterna, ¿bien? Bueno, para ello, ¿qué es lo que he hecho? Lo primero que hago es poner mi punta de prueba y la voy a poner en 10x. ¿Qué implica esto? Esto implica que va a atenuar todo lo que entre por esta punta, lo va a atenuar por 10, ¿vale? Luego, si yo mido 220 voltios de alterna, ¿vale? De eficaz, lo que voy a tener en mi osciloscopio son dividido entre 10, o sea, voy a tener 22 voltios de alterna, más o menos, ¿vale? Entonces eso implica que ya no supero esos 40 voltios que, bueno, 80 verdaderamente de pico a pico que me decía, ¿vale? Que tenía el aparato. Bien, bueno, pues lo primero que voy a hacer es desconectar, ¿vale? Apagamos la fuente de alimentación, ¿vale? O quitamos el cable, lo que queramos. Bien, una vez desconectado voy a poner mis puntas de prueba en los 220 voltios. Como es alterna me da igual positivo que negativo. Bueno, he visto que aquí a esta patilla me llega, vale, una de las tensiones y la otra me llega a esta otra patilla de aquí. Bien, bueno, si os dais cuenta he apagado, ¿para qué? Para así sujeto, ya no tengo que tener mis manos ahí, no tengo que estar ahí sujetando, ¿vale? Que es peligroso. Si tengo esa opción, mucho mejor. Si no tengo esa opción y tengo que estar ahí sujetando, pues mucho ojito de que no se nos vaya una punta, ¿vale? Toquemos en algún componente, en algún sitio, hagamos un corto, ¿vale? Y nos dé un chispazo. Bueno, una vez que tengamos esto colocado, lo que voy a hacer ahora, bueno, lo voy a enchufar. De todas formas, sigo sin alimentación porque tengo mi enchufe apagado, ¿vale? Por lo tanto, ahí estoy, sin alimentación, y ahora lo que voy a hacer es alimentarlo, ¿vale? Me aseguro de que mi punta esté en 10, no en 1, porque si no quemaría mi aparato, ¿vale? Mi aparato va a estar en 1x porque no me deja cambiarlo, por lo tanto, lo que voy a ver aquí es 10 veces menos del valor que tengo de medida. Bueno, vamos a enchufarlo. Vale, ahí tenemos, bien, tenemos la alterna, ¿de acuerdo? La vemos. Me dice 31,9 voltios de máxima, ¿vale? 63,5, ¿vale? Porque esto sería de pico a pico. Daros cuenta que los 220 voltios son de eficaces, ¿vale? Habría que multiplicarlo por raíz de 2 para sacar de pico a pico y así tendríamos las máximas, que son 300 y pico, ¿vale? Dependiendo, te digo 220, pero verdaderamente nunca son 220, ¿no? Ya son 240 casi, ¿vale? 230 y algo. Y bueno, pues eso sería nuestra medida con el osciloscopio, con la placa alimentada, ¿vale? No podemos medir componentes alimentados, o sea, no se os ocurra medir los componentes con alimentación, o sea, con alimentación solo podemos utilizar el osciloscopio, ¿vale? Esta es una de las medidas más altas que podemos tener, acordaros de la punta de 10, muy importante, ¿bien? Y bueno, pues eso sería medir una placa con alimentación. A tener en cuenta, yo por mi parte siempre desconectarla, ¿vale? Mucho ojito con las zonas estas que te marca, que aquí sí que hay tensión, si yo toco ahí me va a dar, ¿vale? Y si puedo, si tengo la opción, primero quito la alimentación, coloco mis puntas, una vez que están mis puntas, coloco la alimentación y ya saco la medida, ¿vale? Sin tener mis manos ahí metidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ahora a medir componentes sin alimentación. Bueno, vamos a medir mi placa ahora sin alimentación, bien. Bueno, la he apagado ya hace un momento, le quito el cable
y eso querría decir que está sin alimentación. Bueno, pues aún así, cuidado porque componentes de la placa, como ya sabéis, guardan alimentación. Todos los condensadores nos guardarían alimentación, ¿vale? Por ejemplo, este que tiene 450 voltios, pues seguramente tenga, ¿vale? Le tenemos aquí en voltios. Si lo medimos, nos dará unos 300 voltios, ¿vale? Lo cual implica que pues ahí tengo tensión y me puede o quemar mi aparato o darme un chispazo a mí, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargarlos. Lo podría descargar directamente con cualquier cosa metálica tocando las dos patillas, ¿vale? Se podría descargar. Pero yo lo que hago es utilizar una resistencia un poco grande de tamaño, pero no de valor, ¿vale? De valor, esta por ejemplo tiene 100 ohmios. Y lo que voy a hacer es cortocircuitar las patillas con la resistencia. Le dejo un poquito, ¿vale? Y tenemos ahí un chispacillo. Lo dejamos ahí un poco que descargue. Y con eso lo que hemos hecho seguramente ya es descargar este condensador. Vamos a ver qué voltaje tiene ahora. Vale, 2 voltios, ¿vale? Con eso ya más o menos lo tenemos descargado. Y tendríamos que hacer eso con todos los, sobre todo los electrolíticos, aunque también tenemos estos otros condensadores que también van a guardar voltaje, ¿vale? Los que son de tamaño alto sí que es aconsejable la resistencia. Ya los que son de un tamaño un poco más pequeño, los condensadores, sí que podemos coger perfectamente algo metálico y tocarlos, ¿vale? Que es más fácil y nos ahorramos pues el estar con la resistencia, ¿vale? Bueno, esto no sería, este de aquí. Aquí tenemos otros dos. Bueno, y de esa manera lo que vamos a hacer es descargar todos estos condensadores que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí sí que tenemos uno, no creo que tenga tensión, pero por si acaso, ¿vale? Que este sería el que está aquí a la entrada, a 220. Vale. Bueno, pues con eso vamos descargando todos los condensadores que nos encontremos. Estos de lenteja también, ¿vale? Todo lo que encontremos por aquí. Y de esa manera evitamos ya el tener esos chispazos, ¿vale? O que nos dé esas tensiones que podrían quemarnos nuestro aparato. Bueno, a mayores que podemos hacer, pues si no estamos seguros, vamos a medir un componente, lo que vamos a hacer es medir voltaje en ese componente. Así me aseguro de que, por ejemplo, ese tiene 30, ese perfectamente, este de aquí me dice que tiene, vale, también, ¿no? Milivoltios, por lo tanto, vale, cualquiera de estos componentes podría medirlos ya sin ningún problema. Bueno, pues ya tenemos la placa de manera segura, ahora sí, ¿vale? Porque antes, si os dais cuenta, teníamos aquí 300 voltios, ¿vale? Si yo llego a tocar ahí con el dedo, eso me habría hecho, no te hace nada, verdaderamente, porque es un chispacillo nada, pero bueno, el susto sí que te lo llevas y bueno, pues ese hormigueo que te llevas para ti, ¿vale? Bueno, pues vamos a medir ahora componentes. ¿Cuál es el problema que tengo cuando mido componentes en una placa y los componentes están soldados? Bueno, pues el problema es que yo no estoy midiendo solo ese componente. Estoy midiendo ese componente y todo lo que esté en paralelo con él, ¿vale? Si yo, por ejemplo, mido una resistencia, esa resistencia puede estar en serie y entonces me va a dar un valor correcto, o puede tener otras resistencias, otros componentes en paralelo. Si tiene otros componentes en paralelo, pues ya no me va a dar el valor de la resistencia, me va a dar un valor, ¿vale? Falseado. Y eso me pasa con todo, ¿vale? Si mido transistores, si mido cualquier cosa de la placa y está soldada, pues no sé exactamente lo que estoy midiendo. Entonces, bueno, puedo hacer la prueba, puedo medir cosas, pero seguramente todo lo que me dé me va a dar bastante falso. ¿Cómo puedo saber? Porque claro, lo que no voy a hacer es desoldar todos los componentes para probarlos. Bueno, pues yo truco que os doy es, según el componente se comporta de una manera u otra. Una resistencia, si yo la mido soldada, siempre me tiene que dar un valor igual o menor. Nunca me puede dar un valor mayor. ¿Por qué? Porque las resistencias se queman normalmente, no se cortocircuitan. Por lo tanto, si yo mido la resistencia y tiene resistencias en paralelo, me va a dar un valor menor, y si no tiene resistencias en paralelo, me va a dar un valor igual. Pero nunca me va a dar un valor mayor. Si me da un valor mayor, quiere decir que esa resistencia está quemada, ¿vale? Si mido los condensadores, por lo general se cortocircuitan. Por lo tanto, si los mido, los puedo medir aquí con continuidad o con resistencia y veo si
¿vale? Si están cortocircuitados, pues mala señal. También hay que tener cuidado porque si tienen alimentación te van a falsear la señal. Todo lo que sean semiconductores, diodos, transistores, también se suelen cortocircuitar. Por lo tanto, si mido y encuentro un componente que me da cero de resistencia, ¿vale? Eso implica, o de diodos, puedo medirlo en diodos también, y me da cero, eso implica que está cortocircuitado. Claro, tenemos que saber también por qué está cortocircuitado. Porque puede ser, por ejemplo, este de aquí tiene estas dos patillas soldadas cortocircuitadas entre sí. Por lo tanto, aquí voy a medir entre estas dos patillas y si mido resistencia me va a dar cero, pero no quiere decir que el componente está mal, ¿vale? Quiere decir que está cortocircuitado por la propia placa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues así podría saber un poco si hay algún componente que no hace exactamente lo que tiene que hacer, empezar a investigar ese componente y ya, si veo que puede llegar a ser, de soldarlo y medirlo de verdad fuera. Bueno, vamos a medir componentes con nuestro tester y vamos a medir una resistencia, las que hay aquí, por ejemplo. Tenemos aquí una que pone 2R20, que serían 2,2 ohmios, ¿no? Entonces, bueno, a ver si toco bien, si soy capaz, porque los componentes MD pues debería de soldarles un cablecito y así sería fácil de medir. Vale, no estoy tocando bien, no soy capaz. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí he tocado, me da más o menos un ohmio. ¿Qué pasa? Que estas cuatro resistencias están en paralelo, por lo tanto me va a dar la equivalente de las cuatro. Ya os digo que siempre igual o menor, ¿vale? Eso querría decir que estaría seguramente bien esa resistencia. Podemos medir, por ejemplo, un diodo por aquí. A ver si podemos medir aquí un diodo. Vamos a ver lo que nos dice. Vale, aquí sí que nos está diciendo que hay un diodo, ¿vale? Entre esos dos componentes, luego hay, o sea, esas dos patillas. Perfecto. Vamos a medir, por ejemplo, este transistor de aquí. Vale, me dice que hay dos diodos, ¿vale? Uno hacia allá, otro hacia acá, entre la patilla 1 y 3. La patilla 2 me dice que directamente ni existe, que es esta negra de aquí. Vamos a probar otra vez. Vale, como os dais cuenta, ¿vale? No es fiable. ¿Por qué? Porque tengo un montón de cosas aquí soldadas entre las patillas. ¿Vale? Todos estos componentes y por lo tanto no me va a dar un valor adecuado de ese transistor. Seguramente puede ser que esté quemado, pero lo más probable es que esté midiendo, pero como tengo muchas cosas en paralelo no me dé ese valor. Bien, este otro, tenemos otro por aquí. Vamos a ver, ¿qué más podemos medir? Este otro transistor, por ejemplo, ¿no? Bien, este decíamos que tenía estas dos patillas cortocircuitadas entre sí y la tercera, que será esta aquí atrás, vamos a ver. Me dice que hay una resistencia de 0,17 entre la 2 y la 3, claro. Está cortocircuitada. Vamos a quitar una y vamos a medir entre esas dos patillas solo. Vale, ahora me dice que hay un condensador. Bueno, como os dais cuenta, ¿vale? Es muy difícil medir y que nos dé valores adecuados con cosas soldadas. Hay que desoldarlas y entonces ya sí que podremos medirlas con nuestro aparato. Y después también el tema SMD, pues ya sabéis que es bastante complicado y ahí sí que ya tendríamos un problema más gordo todavía. Podemos probar aquí, por ejemplo, a ver si hay alguno por aquí. Algún transistor que pudiera tocar. Esto será un regulador o qué será esto. Vamos a ver si soy capaz de tocar aquí.
no sé, se me ha escapado. Vale, me vuelve a decir que 2 diodos, vale. No... Ya os digo que es muy complicado que nos dé valores adecuados. Vamos a ver si somos capaces de medir un transistor aquí SMD. Por curiosidad. Vamos a ver si soy capaz de tocar este, por ejemplo, este. Bueno, es tan pequeño que es muy difícil que toque bien los componentes. Buah, ya se me apaga. Bueno, me dice que 2 diodos. Podría ser, vale. Un transistor ya sabéis que se puede medir como diodos también. Bueno, pues algo me ha dado. Vale, pero sí, es muy complicado el poder medir algo soldado en la placa, ¿vale? Componentes simples, sí, resistencias, bueno, cosas más simples, pero el tema de transistores yo creo que es complicado que te dé el valor correcto de un transistor, ya que siempre va a tener o unas resistencias, ¿vale? Entre dos de sus patillas va a tener siempre componentes en paralelo, por lo tanto creo que es bastante complicado. Bueno, pues esto sería un poco medir con nuestro aparato, ¿vale? Y también un poco del tema, ya sabéis, de seguridad para medir en placas. Y bueno, espero que os haya gustado, sirva para algo y un saludo.